surge como una iniciativa de la cooperación holandesa, de NUFID. En el año 2010 nos buscan, formulamos el proyecto. Quedamos 4 universidades que son la Nacional, la UIS, Autónoma y la Universidad Central. Tiene 4 grandes, estamos terminando el proyecto, estamos en el 5º año, era un proyecto para 4 años. Y tuvimos también en todo este proceso una contraparte que fue pues como de acompañamiento y también de dirección internacional del proyecto, que es MDF, que es una especie de ONG muy grande holandesa, que junto con NUFID apoyan diversos proyectos para fortalecer la educación superior en el mundo. La cooperación holandesa, a través de este tipo de proyectos, pues se dio cuenta por una consultoría que hicieron de que el componente de género, que es un elemento de cooperación holandesa pues desde hace muchos años, porque fue con apoyo de Holanda que se creó la escuela de género, pues se dio cuenta que los proyectos no tenían el enfoque de género. Entonces se formuló este proyecto como proyecto pionero para mirar cómo se trabaja y se incorpora dentro de las IES el enfoque de género y el enfoque diferencial de derechos. El 41% de la fuerza laboral de planta es femenina, y los cargos de alta dirección las mujeres ocupan el 34% en general. Estos son datos, pues digamos, globales como para el país. La brecha salarial que ya la señalé, el salario real de un recién graduado hombre aumenta 9.4% entre 2009 y 2010, mientras que para las mujeres es casi la mitad, 5.2%. De un montón de rectorías, 67 mujeres ejercen cargos de rectoría frente a 243 que la ejercen los hombres. Y hay una cosa que señalaba yo esta mañana: si no se llega a los espacios de decisión, es muy difícil incidir en las políticas. Y para concluir este primer grupo de factores, y retomando lo que planteaba Pierre Bourdieu, pues es que aquí lo que se está jugando es el poder del ámbito académico, el poder del reconocimiento y el prestigio, porque sabemos que el que publica más, el que es más visible, el que tiene más libros, es el que tiene más reconocimiento, ¿sí? Entonces ahí las mujeres estamos en desventaja. Y pues ahí sabemos que hay toda una serie de redes y de cosas que son obstáculos, techos de cristal, que circulan, ¿sí? Pero además, como se habla de neutralidad y objetividad, entonces eso parecería, y esto pasa en las ciencias sociales, aún las más de izquierda y las más progresistas, esto no es, esto está pasando en todo. Bueno, señalaba que hay una tendencia global en el segundo grupo de factores. Hay 3 proyectos grandes: el proyecto MISIAL, que fue un proyecto donde participaron 16 universidades, liderado por la Universidad Libre de Berlín, donde estuvieron también la Autónoma de Barcelona, las Flaxo, varias de las Flaxo, la de Argentina, la de Ecuador, creo, bueno, varias universidades de la región, la Universidad de Campinas, en este proyecto, que era un proyecto con enfoque interseccional, es decir, equidad en términos de tener en cuenta las diferencias de raza, las diferencias de clase, de diversidad sexual y de género y de discapacidad. Y el proyecto Equality, que fue un proyecto también de más de 20 universidades para fortalecer el liderazgo femenino, y el proyecto MISIAL, del cual ya les hablé. Y hay una tendencia, bueno, esta tendencia global que nos ha facilitado. O sea, el hecho, porque estos proyectos, MISIAL e Equality, son proyectos financiados por la Unión Europea, por el programa Alfa-Alfa, y esto nos ha facilitado, por un lado, recursos importantes, es decir, porque además es política de la Unión Europea, es una política ya desde el año 2000, el fortalecer y empoderar a las mujeres en las carreras científicas. Hay un documento de la Unión Europea que señala pues que aparte de que es un desperdicio no contar con la capacidad de las mujeres, es una injusticia, ¿sí? Pues esta relación como de el desbalance que hay. Esto ha generado alianzas y redes entre las universidades, porque pues en FEJES estuvimos 4 instituciones, 4 nacionales, la Universidad de Utrecht y MDF, en MISIAL 16 y en Equality más de 21, y sería interesante porque estos son proyectos todos más o menos de los últimos 4 años, o sea, fueron casi simultáneos, mirar ahí cómo se da esa relación norte-sur, ¿sí? Porque aquí hablamos de equidad, hablamos de cooperación, pero pues a veces hay, sí, como dice, no todos, o sea, hay unos que son más iguales que otros, porque también hay una serie de cosas que a pesar de que manejemos discursos muy progresistas, pues hay relaciones de poder entre las universidades. Hay una clara relación de poder entre las universidades públicas y las universidades privadas, a no ser que sea los Andes.
que pisa fuerte, ¿sí? Pero se generan una serie de relaciones y lo mismo entre países, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí en esas alianzas y redes? ¿Sí? ¿Y qué tan cierta es la equidad? O sea, ¿qué tan cierto, o sea, hasta dónde podemos, cómo se está manejando ahí eso? Formación de docentes, yo creo que estos proyectos, los tres, han facilitado, además es un indicador de la acreditación, los procesos de internacionalización, porque ha habido un intercambio muy fluido, tanto de estudiantes, por ejemplo en MISIAL, pero sobre todo de docentes, de viajar, de ir y conocer, de hacer eventos, que pues si no se cuenta con recursos internacionales es muy difícil. Me decían también que en las públicas que haya una circulación de docentes, que uno pueda traer a docentes de diferentes, o que se pueda ir un grupo a hacer una visita a 8 universidades europeas, eso es más bien un sueño, eso se necesita es con plata de la cooperación. Y pues bueno, ha habido también creo que una producción importante de conocimiento. En particular les recomiendo la página de MISIAL, que tiene muchísimos documentos, además documentos muy operativos, muy de cómo la guía para transversalizar, la guía para revisar en las políticas, la guía para introducir en el currículo. Es decir, hay una serie de MISIAL tiene una producción bastante interesante como de rutas para lograr la transversalización y la institucionalización. Bueno, señalaba que se han creado unidades de igualdad, pero esto es por ley en España, y formulación de PIOs y de políticas específicas, ¿no? Bueno, a nivel global solamente menciono, pues están como política, es decir, lo que nos sobran son políticas y normativas, lo que hay es que volver la realidad y aplicarlas y apropiarlas, porque están las conferencias mundiales de la UNESCO, donde señala que hay que promover el pensamiento crítico de la ciudadanía, incluyendo la equidad de género. Una cosa que yo señalaba esta mañana es que, bueno, y se plantea en un estudio que se hacen en España como una especie de balance de los planes de igualdad de 75 universidades, y encontraban que a nivel de los directivos como que no hay todavía una conciencia de la importancia de la igualdad y de la importancia del pluralismo y de la equidad, es decir, como que se da por hecho que aquí somos todos iguales, y pues es una igualdad que sigue siendo muy muy formal, es decir, porque este tipo de discriminaciones circulan de una manera sutil, es decir, de una manera más como violencias simbólicas, ¿no? Que no son a veces están tan naturalizadas y normalizadas que a veces no somos conscientes de lo que está pasando ahí. Esto es el informe de la TAN, la Corte, la sentencia 141 de marzo, que ordena lo siguiente, y lo leo: abordar situación de personas discriminadas en razón de su género, raza o por pertenecer a minorías sexuales en los lineamientos de política de educación superior inclusiva. El Ministerio lanzó estos lineamientos en el 2013. Infortunadamente hubo cambio de administración, llegó Gina Parodi y eso está como quieto. Extrañamente está quieto, ¿sí? No sabemos qué. Bueno, ella está súper ocupada con lo del MIDE y con toda esta cosa, entonces tiene 20.000 chicharrones, pero pues este tema, que es un tema de ciudadanía y más en un marco de posconflicto, porque es que yo sí creo que en el centro de mucha de la violencia en nuestro país está el machismo, y el machismo no es de hombres, es de nuestra cultura, ¿sí? Entonces ahí está ordenando que esos lineamientos se ajusten, ordena también sugiere, pues aunque esto es norma, porque pues las sentencias pues se hacen, ¿no? Formular política pública orientada a la aceptabilidad cultural de la educación superior y a la inclusión de grupos minoritarios, y elaborar un protocolo para prevenir, para atender, para reparar y manejar diferentes formas de discriminación. Entonces, está recién salido porque es de este año. Y por otro lado, la sentencia 478, que se da en el caso del estudiante Sergio Urrego, que fue el chico que se suicidó, y que ordena también al sistema, al MEN, crear un sistema nacional de convivencia escolar que tenga en cuenta las situaciones de matoneo por diferencia sexual, por raza. Es decir, el acoso y el matoneo se da en las universidades, se da en nuestra cultura escolar y en nuestra sociedad, se da porque usted es del Chocó, o porque usted es del Nariño, o se da porque usted vive en Ciudad Bolívar,
o se da porque usted tiene pinta de gomela, o se da porque usted tiene pinta de ñeruca, como lo llaman, es decir, o porque usted hace parte de tal barra brava. Hay como muchas, que aparentemente uno dice, pues eso puede ser risible, pero en muchos casos esto llega a excluir, o sea, en la realidad a la hora de trabajar y en las interacciones entre estudiantes y entre docentes y estudiantes, pues esas discriminaciones están ahí en el currículo llamado oculto. Quiero señalar como algunos elementos de la política de educación superior inclusiva, que yo creo que es un avance. Es un avance, pues está todavía como lineamiento, eso no, pues no sabemos en qué está, porque además la Universidad Nacional hizo una consultoría para trabajar estos lineamientos, incorporar de manera un poco más, pues más fuerte la equidad de género, pero hicieron la consultoría y no hubo ninguna respuesta del Ministerio de Educación. Entonces, estos son como las características de esa educación superior inclusiva, que tiene que tener calidad, pertinencia, equidad, participación, diversidad e interculturalidad. En particular, creo que hay un avance en la noción de equidad. Yo señalaba que la equidad en el marco de las políticas de los años 90 y muy de la línea de la CEPAL, la equidad se ha entendido como inclusión de los pobres al sistema. Pero aquí ya vemos que la noción de equidad es más amplia, y es el reconocimiento de la diversidad estudiantil, donde cuestionan que quieren ir más allá de los enfoques asistencialistas y sería un sistema educativo que se adapte a la diversidad, que entre otras ya era mandato constitucional, y que estaría pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial, en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, más allá de enfoques compensatorios y focalizados. Entonces, uno puede ver un giro que me parece que es positivo en esa noción de equidad. Falta es, pues, apropiarla. Y la diversidad, que también me parece que ya, pues, la definen, y es que la entienden como una característica innata y consustancial de los seres humanos, frente a la cual hay que tener, pues, un reconocimiento y un respeto de esa diversidad en lugar de que genere exclusiones. Entonces, me parece que ahí hay como avances, porque se está cuestionando, pues, si la heterosexualidad es la norma, pues resulta que hay que empezar a dar giros para reconocer que la heterosexualidad no debería ser la norma. El MEN mandó a todas las universidades diciendo, ¿qué están haciendo ustedes para cumplir este decreto? Es importante señalar, yo creo que uno de los sectores más resistentes al tema de equidad de género es el sector educativo. Yo creo que hay más avances en el sector salud, pues por toda la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, pero el sector educativo a mí me parece que ha sido resistente. Y se han dado cambios casi que por vía externa, es decir, porque viene el mandato de la sentencia o porque viene el mandato de la ley, pero no porque haya como un cuestionamiento más, a pesar de que nuestras ministras han sido mujeres en los últimos 15 años, ¿sí? Cecilia María Vélez duró 2 mandatos, sí, las ministras han sido mujeres, pero se ha trabajado el tema de educación sexual en el ministerio, y creo que ahí Colombia ha sido pionero en América Latina frente a una mirada de la formación en educación sexual y la sexualidad mucho más amplia, pero tener una mirada más transversal de cómo incidir en programas desde preescolar hasta educación superior, eso ha sido como un proceso más complicado. Y aquí, por mandato ley 1257, que pues le dice a las universidades que ustedes qué están haciendo para atender y vincular y darle acceso a las mujeres que son víctimas de las violencias del conflicto y a las personas que están siendo víctimas, y pues manda, y ahí siento esto el mundo dice, bueno, miremos qué estamos haciendo, pero es una cosa que pues es como una especie de externalidad. Otra cosa es que hay que, señala también esta ley, que hay que fortalecer la investigación en estos temas y formar líneas de investigación y hacer más estudios. O sea, la cultura va muchísimo más lento, muchísimo más lento. Y eso, por ejemplo, no sé si Cali tenga, pero Bogotá desde la administración Mocus viene haciendo la encuesta bienal de cultura. Y hay preguntas específicas. ¿Usted considera que un homosexual podría ser docente de colegio? Y todavía más del 50, creo que el 53% dice que no, que un homosexual no debería ser profesor de colegio. ¿Usted considera que los pobres, por ser pobres, tienden a cometer delitos? Y un porcentaje también bastante alto considera que los pobres, por ser pobres, son más proclives al delito. Las preguntas frente a la discriminación, ¿usted considera que la población afro es una población que sirve para el deporte y para la danza? Ahí ya es más bajito, es decir,
Frente al racismo, los porcentajes sí son más bajos, son por encima del 10, por debajo del 10%. Pero frente a o sea, la homofobia sigue siendo bastante, sí, la homofobia y el clasismo. O sea, yo creo, y obviamente el sexismo, es decir, y esta encuesta se viene aplicando desde, creo que es 2003, es decir, ya lleva años, y se mide, ¿sí?, la cultura, que además es la que mide la cultura política, la cultura democrática y la cultura ciudadana. Entonces vemos ahí que a pesar, porque Bogotá es una de las ciudades que tiene, desde el segundo MOCUS, Bogotá empezó a formular políticas poblacionales con enfoque de género. Eso no empezó con la administración de izquierda, eso empezó con MOCUS. Y a pesar de que se desarrolló mucho más en las administraciones de izquierda con una secretaría, pero a pesar de que tenemos políticas, mire, políticas para la infancia, políticas para los afro, políticas para los jóvenes, políticas para los adultos mayores, para las mujeres, para la población LGBT, y uno analiza esas políticas y el discurso es, mejor dicho, buenísimo, y de verdad, y son políticas que han sido con un altos niveles técnicos por expertos. Pero creo que todavía no hay una apropiación de esas políticas, y bajar eso, si hiciéramos una consulta y si somos muy democráticos y consultamos, ¿están de acuerdo con el aborto? La ciudadanía manda al cadalso a las mujeres que aborten. ¿Están de acuerdo con la adopción y el matrimonio gay? La ciudadanía democrática mandaría también al cadalso a mucha gente. Entonces, fíjense, yo sí creo que hay mucho avance, y creo que Colombia, y es más, la Corte Constitucional es pionera y es un ejemplo. Hay un estudio de un mexicano que analiza la normativa de varios países, México, Argentina, bueno, no me acuerdo, 5 países, 6, y señala que las sentencias y los pronunciamientos de la Corte frente a la penalización del aborto es de las más avanzadas en el contexto regional, porque además da, no solamente, o sea, crea doctrina, crea concepto, crea filosofía, es decir, la Corte, uno se le puede, porque además pues, hacen un trabajo muy serio, pero yo creo que eso todavía, pues es un avance que esté, pero yo creo que, pues, que ya tenemos herramientas, porque es que no creo que sea letra muerta, porque hay mucha gente, no, es que la política, la constitución es, no, yo sí creo que el hecho de que ya sea norma y esté escrita y esté en el enunciado, no es un problema solo retórico, pero hay que hacer un trabajo muy, muy grande de apropiación y de bajar esto. Bueno, ya señalé, estos son los objetivos. ¿Cuáles serían los marcos de actuación? ¿Cómo incorporar esto y dónde? Las políticas, ustedes que están en proceso de formulación. Esto tiene que ser, si se quiere transversalizar y se quiere institucionalizar las políticas de equidad de género y enfoque diferencial, tiene que quedar explícito en el Estatuto General de las Universidades, en los proyectos educativos, en los planes de desarrollo, en los procesos de autoevaluación y acreditación. Es súper estratégico. Yo creo que esto se va a hacer más temprano que tarde. Ya sé, pero eso no ha salido, el Ministerio de Educación aplicó una encuesta de inclusión, y creo que la aplicó en 14 universidades, y pues no he visto los resultados como prueba piloto. Es decir, ya hay toda una encuesta y hay unos indicadores para medir la inclusión en las universidades. Entonces, esto yo creo que más, o sea, va a vía a que esto sean, que los criterios de inclusión sean criterios de la acreditación institucional. Y bueno, políticas curriculares de formación y de extensión. Las políticas que llamo a nivel micro, que es todo lo que tiene que ver con planeación. Planeación tendría que entrar a desagregar planeación, admisión y registro, a desagregar indicadores por sexo. Ya muchas universidades tienen las públicas, y yo imagino que ustedes acá en eso nos deben llevar mucha ventaja, pues para políticas, acciones afirmativas para la inclusión de las minorías étnicas. No sé si llevan estadísticas de esas acciones, si han hecho evaluaciones de pues, eso, qué impacto ha tenido, ¿sí? Pero las universidades privadas, lo que se ha hecho, eso yo creo que es, así existe en la norma, pero eso no se cumple. Y alguna alta directiva me decía, no, eso existe, pero quedémonos callados, no hagamos difusión, porque se nos llena esto de grupos étnicos. Entonces uno dice, entonces esas son cosas que uno dice. Yo creo que un sector muy, muy estratégico, y por la experiencia que hemos tenido en FEGES, son los departamentos de comunicaciones, porque por un lado tienen un poder grande, por lo menos en las ciudades pequeñas. Yo no sé si aquí comunicaciones es muy descentralizado, o si es más, hay una oficina de comunicaciones centralizada, pero es que ahí es donde se visibiliza o se invisibilizan muchas cosas, cómo se escriben en los afiches, qué imágenes ponen, cómo se hace la difusión, cuál es el contenido,
a quién van dirigidas las cartas, es decir, hay una serie de ámbitos de observación donde uno puede detectar exclusiones, que uno no se da cuenta. Uno, pues los publicistas o los comunicadores o las personas no se dan cuenta de este tipo, el lenguaje incluyente, que es un tema complicado, pues porque pues, es de lo que más se genera resistencia y es uno de los ámbitos de actuación que trabajan en las universidades españolas con fuerza y en las universidades mexicanas. Pero hay mucha resistencia en los periódicos universitarios. ¿A qué temas se les dedica más? ¿Cómo se visibilizan las investigaciones que hacen las mujeres? Bueno, ahí habría muchos temas para mirar qué pasa ahí. Bienestar universitario, que yo señalaba, ojo con que las políticas no queden como un problema de bienestar, porque otra vez, ¿qué ha pasado con bienestar? En bienestar, por lo menos, o sea, se dirigen acciones de promoción de la salud y se hacen semanas de la salud de las mujeres. Y algún chico decía, sí, pero es que de salud de las mujeres, entonces si queremos una consulta pareja para la prevención, para los anticonceptivos, no atienden sino a la mujer porque se sigue pensando que el problema del control natal es de las mujeres y no es un problema de la pareja. Entonces ahí sigue siendo un enfoque pues muy tradicional, ¿no? Donde no involucran, cuando debería ser el contrario, porque un hombre puede embarazar en un solo día a muchas mujeres, ¿sí? Y una mujer solo se embaraza una vez al año. Entonces, ¿a quién debería dirigirse la política? Yo digo, ahí funciona mal recursos humanos. Es otro campo súper estratégico y yo creo que es de las dependencias más difíciles de cambiar, porque es que recursos humanos está a cargo de los docentes y está a cargo de los administrativos, son los que seleccionan personal. Hay mucha resistencia. Mire, me acaban de pasar un dato. Sí, antes de comunicaciones éramos la minoría mujeres, pero ahora somos paridad, pero por meritocracia, no las escogimos porque sean mujeres. Pues sí, no, porque es que se pueden hacer, si sabemos que de cada 100 docentes, 30 son mujeres, hagamos acción afirmativa. Y la acción afirmativa no es que yo la escoja a usted por ser mujer, no, eso no es. Lo que pasa es que si hago un concurso docente y hay un comité de evaluadores, todos hombres, ¿sí? Donde ahí inconscientemente el hombre debe ser mejor, pero si hombre y mujer tienen el mismo puntaje, la acción afirmativa es que yo le doy el cargo a la mujer. Pero eso en la academia es, mejor dicho, nos fusilan, porque eso es un atentado contra la igualdad, contra la meritocracia, pero esa sería una acción afirmativa. Los planes de igualdad parten de la identificación de los problemas que vulneran los derechos de los grupos discriminados, es decir, pues, ¿cuáles son los problemas que están afectando ahí? Hay muchos ejemplos y en España han hecho muchos estudios puntuales para mirar qué pasa en un comité de evaluación, o sea, cómo se evalúa, ¿sí? Para mirar quiénes son los que se ganan las becas y los reconocimientos, para mirar quiénes son las personas que viajan más. Con frecuencia viajan más los hombres porque las mujeres suelen no viajar porque tienen que cuidar a los hijos y a la familia. Es decir, hay una serie de cosas que están ahí frenando las carreras. Los planes pues tienen medidas temporales para alcanzar igualdad de derechos, son medidas temporales, ¿sí? Pero pues bueno, no sé si 20, 30 años, porque pues con 2 milenios atrás, pues la temporalidad puede ser relativa. Además porque estos procesos son muy lentos. Los planes pretenden garantizar el acceso a los derechos para que se logre la igualdad de hecho. Una cosa acá es que a veces la gente piensa que es que queremos ser iguales. No queremos y además no podemos. Estamos hablando de la igualdad que tiene implicaciones socioeconómicas, que tiene implicaciones en las relaciones de poder. Es decir, la diferencia, como decía Sena Monod, decía que la lucha es por la igualdad porque la diferencia es un hecho dado. Nos vemos y ya somos diferentes. Es decir, la diferencia. Aquí estamos hablando de igualdad en términos de acceso a recursos, acceso a oportunidades, acceso a activos, ¿sí? Que ahí no hay igualdad de oportunidades porque no todos partimos del mismo, y no podríamos partir del mismo rasero, pero en una sociedad inequitativa que favorece más, donde hay mayor concentración de la riqueza, mayor concentración de ingresos, pues obviamente y donde la educación superior es un privilegio, pues esa igualdad de oportunidades es más complicada. Estamos hablando de una igualdad más sustantiva. Comprende un conjunto de principios. Los planes deben tener principios, objetivos, estrategias, acciones que se comprometan a reducir e incluso eliminar la desigualdad y inequidad. Yo señalaba antes, arriba en la conferencia de la mañana, que sí, pueda que en el Estatuto General quede la universidad, su principio es la equidad y la no discriminación, y quedan en principio.
pero si no queda en la estrategia, si no queda en la misión, si no queda en la visión, y no tiene que quedar en la visión inicial, tiene que quedar una cosa muy general, pero que hable por lo menos de pluralismo y de democracia, que quede en el objetivo y en la acción. Eso no baja, queda de nuevo en la retórica. ¿Qué es un plan de igualdad? Son un conjunto de medidas ordenadas, de medidas que pueden ser temporales, adoptadas preferiblemente después de hacer un diagnóstico, para que tengamos, por lo menos en el mundo académico, si usted tiene cifras e indicadores, usted convence, mire, es que las cifras dicen, ah, sí, mire, sí hay, y que pues lo que se busca es una igualdad y una igualdad de tratos y oportunidades entre hombres y mujeres y entre otros grupos que han sido excluidos. Ya para terminar, creo que estamos en un momento como interesante aquí en Colombia, donde hay un grupo de universidades, todavía poquitas, pero creo que ya se está movilizando el tema, donde ya estamos formulando políticas. En el marco de FEJES, el acuerdo 035, que es la política de equidad de género y de igualdad de oportunidades en la Universidad Nacional entre hombres y mujeres, no es producto de FEJES, la escuela tiene 20 años, pero en el marco de FEJES se hizo mucha difusión, mucha divulgación, mucha apropiación, y están reglamentando el observatorio de género, ¿sí? Como para que haya indicadores de lo que pasa en la universidad. La Universidad Industrial de Santander formula su política institucional y el primer plan de igualdad y tiene una ruta de construcción participativa de la política. Y en la Universidad Central se incorporó el enfoque en el proyecto educativo institucional, en los procesos de autoevaluación y acreditación, y en acreditación con una cuestión simple, de las, no me acuerdo cuántos indicadores son más de 200 para la acreditación, pero por lo menos 20 son desagregados por sexo, para hacer análisis de género. Claro, es un complique. Si es una política de rector y vicerrector, las cosas se hacen, porque si no hay información desagregada por sexo no es tan fácil, pero cuando es un mandato directivo y si es para acreditación, pues se hace. Entonces ahí estamos, ese sería como el primer paso, desagregar por sexo. Y bueno, estamos en proceso de formular el plan de igualdad de oportunidades. Ese sería así como a grosso modo lo que hemos venido haciendo.